Kathryn Kuhlman fue una de las evangelistas y ministros de sanidad más influyentes del siglo XX en Estados Unidos. Es recordada principalmente por sus masivos servicios de milagros y por ser una figura clave en el desarrollo del movimiento carismático, el cual llevó las prácticas pentecostales a las iglesias tradicionales católicas y protestantes. A diferencia de otros evangelistas de su época que utilizaban métodos muy enérgicos o ruidosos, Kuhlman destacaba por un estilo muy particular. Solía vestir elegantes vestidos blancos, hablaba con una voz pausada y teatral, y enfatizaba una relación profunda y reverente con el Espíritu Santo. En realidad, Kathryn Kuhlman no se dedicaba a ninguna otra profesión o carrera antes de comenzar su camino en el Evangelio, ya que era muy joven cuando inició su labor espiritual. Su transición hacia el ministerio ocurrió de forma directa durante su adolescencia debido a dos factores clave. Conversión a temprana edad. Kuhlman tuvo una profunda experiencia de conversión espiritual en 1921, a los 14 años, mientras asistía a un servicio de avivamiento en una pequeña iglesia metodista en su ciudad natal de Concordia, Missouri. Inicio inmediato en el ministerio. A los 16 años, tras terminar el 10º grado, que era el límite de la educación pública disponible en su pueblo en esa época, dejó su hogar para unirse a su hermana Myrtle y a su cuñado, Everett Parrott, quien era un evangelista itinerante graduado del Instituto Bíblico Moody. Durante sus primeros años con ellos, Kathryn ayudaba con las tareas domésticas para no ser una carga y compartía su testimonio en las reuniones. Para 1928, a los 21 años, tuvo la oportunidad de predicar formalmente por primera vez en Boise, Idaho, cuando su cuñado no pudo llegar a un servicio. A partir de ese momento, se independizó junto a una pianista y comenzó la trayectoria evangelística global por la que es recordada. El encuentro con Dios de Kathryn Kuhlman no se limitó a un solo momento, sino a dos grandes hitos espirituales que marcaron su vida: su conversión en la niñez y lo que ella describió como su rendición total, años más tarde. Aquí te detallo cómo sucedieron ambos momentos clave. 1. Su conversión a los 14 años. El primer encuentro consciente de Kathryn con Dios ocurrió en una pequeña iglesia metodista en su ciudad natal de Concordia, Missouri, cuando tenía solo 14 años. Según su propio testimonio, ella no provenía de una familia particularmente religiosa. Una mañana de domingo, mientras estaba sentada en el banco de la iglesia, experimentó algo que cambió su vida para siempre. La experiencia, ella describió que comenzó a temblar de una manera incontrolable. No entendía lo que pasaba, pero sintió una profunda convicción de pecado y un peso abrumador que la llevó a llorar. La acción, sin que nadie hiciera un llamado al altar, Kathryn se levantó de su asiento, corrió hacia la parte delantera de la iglesia, se arrodilló en una esquina y comenzó a llorar desconsoladamente. El resultado, en ese momento, experimentó el perdón de Dios y la seguridad de su salvación. Ella solía decir que ese día, el mundo entero cambió, y que supo con certeza que su vida ya no le pertenecía. 2. El día en que Kathryn Kuhlman murió. Aunque ya era predicadora, el encuentro que verdaderamente definió el poder de su ministerio ocurrió a finales de la década de 1930, después de atravesar el período más oscuro de su vida. Kathryn se había casado con un evangelista divorciado llamado Burroughs Waltrip, lo que causó un gran escándalo, la pérdida de su ministerio y el rechazo de sus seguidores. Al darse cuenta de que había antepuesto su felicidad personal a su llamado, tomó la difícil decisión de dejar a su esposo para siempre. Fue justo después de esta dolorosa ruptura cuando tuvo su encuentro más profundo con el Espíritu Santo. Tuve que tomar una decisión. ¿Iba a servir al hombre o a Dios? Sabía que no podía servir a ambos. Nadie sabrá jamás el dolor de morir como yo morí ese día, porque amaba a ese hombre más que a mi propia vida. Pero elegí a Dios. El encuentro en el camino. Mientras caminaba por una calle en Los Ángeles, sintiendo que lo había perdido todo, Kathryn experimentó una visitación del Espíritu Santo que ella describió como una muerte al yo. Una entrega absoluta. Sintió que su ego, sus ambiciones y sus deseos personales morían por completo.
A partir de ese momento, se entregó sin reservas al Espíritu Santo, prometiéndole que nunca tomaría la gloria de lo que él hiciera. El nacimiento de su ministerio de sanidad fue después de este quiebre y rendición absoluta que Catherine regresó a predicar con una unción completamente nueva. Poco tiempo después, en Franklin, Pensilvania, comenzaron a manifestarse de forma espontánea los milagros de sanidad por los que se hizo mundialmente conocida. Para Kathryn Kuhlman, su encuentro definitivo con Dios no fue una experiencia mística de éxtasis, sino un acto de rendición absoluta a la voluntad del Espíritu Santo, al punto que ella solía repetir en sus reuniones: Kathryn Kuhlman no importa. Lo único que importa es el Espíritu Santo. Fue una de las evangelistas más influyentes del siglo XX, conocida mundialmente por su ministerio enfocado en el Espíritu Santo y los milagros de sanidad. A diferencia de otros sanadores de su época, ella no se atribuía ningún poder, sino que se definía a sí misma como un instrumento ordinario, entregado por completo a Dios. Aquí te detallo lo más destacado de lo que hizo para Dios a lo largo de su ministerio. 1. Cruzadas de sanidad por fe. El sello distintivo de su ministerio fueron los multitudinarios servicios de milagros que realizaba en teatros y estadios repletos. Sin imposición de manos, a diferencia de otros ministros, Kathryn rara vez tocaba a los enfermos. Ella caminaba por el escenario predicando y, de repente, por medio de la palabra de conocimiento, anunciaba que sanidad física estaba ocurriendo en la audiencia. Milagros documentados. Cientos de personas testificaban haber sido curadas de cáncer, ceguera, parálisis y enfermedades cardíacas. Kuhlman era muy estricta con esto y exigía que los milagros fueran verificados por médicos. 2. Enseñanza sobre la persona del Espíritu Santo. Antes de las grandes cruzadas, el movimiento pentecostal solía enfocarse mucho en las manifestaciones físicas o emocionales. Kathryn Kuhlman revolucionó esto al enseñar sobre el Espíritu Santo como una persona real, tierna y presente. Su enfoque principal no era la sanidad en sí, sino que las personas tuvieran un encuentro profundo con Dios y nacieran de nuevo. Solía decir que la salvación de un alma era un milagro mucho mayor que la sanidad de un cuerpo. 3. Pionera en medios de comunicación. Llevó el mensaje del Evangelio a audiencias masivas utilizando la tecnología de su época. Radio. Transmitió su programa The Kathryn Kuhlman Priesthood durante décadas a lo largo de Estados Unidos. Televisión. En las décadas de 1960 y 1970. Produjo un programa semanal llamado I Believe in Miracles, que se transmitía a nivel nacional y permitía que el mensaje de Dios llegara a los hogares de personas que jamás pisarían una iglesia. 4. La Fundación Kathryn Kuhlman. Su ministerio no se limitó a los escenarios, estableció una fundación con la que financió obras benéficas y misioneras en todo el mundo. Gracias a esto se construyeron más de 20 iglesias en campos de misión extranjeros. Escuelas en lugares como la India. Edificios y proyectos sociales para personas de bajos recursos. 5. Legado y el movimiento carismático. Kathryn Kuhlman sirvió como un puente entre las iglesias tradicionales y el movimiento pentecostal. Sus reuniones eran completamente interdenominacionales. Su ministerio preparó el terreno e influyó profundamente en el movimiento carismático global, inspirando a futuros líderes evangelistas y enseñando a millones de creyentes a desarrollar una relación íntima y reverente con el Espíritu Santo.